Buen día para todos, chicos. Vamos a comenzar la sesión prevista para el día de hoy, 31 de marzo. Antes que nada, entonces voy a ir a nuestra aula virtual. Vamos a compartir. Muy bien. Tenemos acá entonces, ¿verdad? Sesión 4, jueves 31 de marzo. En las dos primeras líneas tenemos dos videos, ¿verdad? Cuya visualización es completamente optativa. El primero de ellos, ¿verdad? Es un poco de arqueología informática. Con esto, con la sesión de hoy terminamos toda la parte de generaciones de computadoras y ya estaríamos, ¿verdad? Marcando el rumbo hacia otros puntos. Y bueno, tenemos acá, voy a salir, ¿verdad? Porque esto funciona así. Ahora voy a entrar en el video. Utilizando el microprocesador, ¿verdad? Que se inventó más o menos en el ¿Están escuchando algo del audio? 70. Sí, profe, se escucha. Ok, Y gracias. acá vamos a ver un poquito, ¿verdad? Primera generación. Bueno, como les iba diciendo, ¿verdad? Este es un video de visualización optativa. ¿Verdad? De Acá tenemos computadoras. la primera generación de computadora. Dependiendo mucho del texto que consultemos, ¿verdad? Acá tenemos del 40 al 52, pero en otros textos a lo mejor le dan otra tarjeta perforada. Vamos a avanzar un ¿Y eso qué poquitito. significa? Por A mí que uno tiene que... yo le puse Ahí el sí, profe. parlante ahora a mi no, uno se escucha las válvulas de vacío. Y después dice, las computadoras ya empiezan a utilizarse en el mundo de los negocios. Acuérdense que estamos en la década del 60. Bueno, pero ¿qué es específicamente lo que se hacía con la computadora de esa época? Y bueno, lo único que se hacía en ese momento era automatizar los procesos de contabilidad. ¿Por qué? Muy bien. Entonces volvemos otra vez, ¿verdad? Al aula, a nuestra videoconferencia. Dejamos de proyectar este material, ¿verdad? Y entonces redondeando un poco, ¿verdad? En la década del 60, lo que las computadoras hacían básicamente era gestionar las empresas. ¿En base a qué? En base a la automatización del proceso de contabilidad. Se comenzaba normalmente con eso. Y luego se iba a sistemas de sueldos y jornales, por ejemplo, o nómina de personal. Y luego se iba a la empresa a automatizar su sistema de facturación y control de stock, y así sucesivamente. En ese orden era el tema. Bueno, ahora vamos a ver un poco el segundo material, ¿verdad? Que tengo preparado. Un ratito. Coloca el puntero del ratón sobre la carpeta con el nombre Microsoft Office y haz clic sobre. Bueno, este es un material, ¿verdad? Para que preparé en realidad para otra universidad, pero les va a servir también, me parece a mí, no importa eso. Y hace referencia a la planilla Excel, ¿verdad? Acá tenemos cómo se inicia Excel, ¿verdad? Vamos a adelantar un poquito. Acá tenemos ahora las barras de los cuadros de nombres, las barras de fórmulas, por favor, y botones de visualización, etcétera. Cursor de flecha gruesa horizontal. Bueno, ahí están viendo el apuntador, ¿verdad? Este material
se grabó, ¿verdad?, con otra aplicación y como ustedes podrán notar, ahí se ve perfectamente el tema de los apuntadores. El Zoom no tiene esta facilidad, lastimosamente, por eso muchas veces, ¿verdad?, yo quiero usar mi apuntador, pero yo voy a ver, pero ustedes no lo van a ver. Tal. El cursor en forma de flecha negra gruesa horizontal aparece cuando situamos el ratón encima de alguno de los números que identifican a las filas. Cuando aparece este cursor podemos seleccionar una fila completa de inicio a fin haciendo clic. Con el mismo funcionamiento que los demás cursores de selección, si se realiza un único clic, selecciona una única. Muy bien, ahora voy a dejar de compartir y estaría volviendo nuevamente, ¿verdad?, a nuestra videoconferencia. Ahora, ¿qué tenemos? Vamos a seguir. Vuelvo a nuestra aula virtual. Lo que estuvimos viendo eran los dos primeros puntos, ¿verdad? Video semanal 1 y video semanal 2. Eso es lo que estuvimos viendo. ¿Qué sí ahora? Bueno, tenemos tres materiales, uno debajo del otro, que como ustedes podrán notar, son de lectura obligatoria, ¿verdad? Y se trata de la primera y segunda generación, luego tercera y cuarta, y por último quinta y sexta generación, ¿verdad? Esos materiales son de lectura obligatoria. ¿Para qué? Para poder responder al cuestionario, ¿verdad?, que está ahí más abajo, el cuestionario A3. Entonces ahora voy a entrar acá y voy a irme, ¿verdad?, al primer material. Perfecto. Vamos a presentar. Bueno, entonces estuvimos viendo ya a grosso modo, ¿verdad?, la primera y segunda generación de computadoras. ¿A qué se denomina generación de computadoras? A cualquiera de los periodos en que se divide la historia de las mismas. Al igual que los celulares, creo que estamos ahora en cuarta generación en lo inherente a los celulares. Las computadoras también se dividen en generaciones. Y en realidad los autores no se ponen muy de acuerdo. O sea, algunos hablan de cuatro, otros cinco, seis e incluso siete generaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que marca el paso de una generación a otra? ¿Cómo es que sabemos que de la primera pasamos a la segunda generación? Y lo que se tiene en cuenta básicamente es la tecnología que se utiliza en cada generación. Por ejemplo, en la primera generación de computadoras, las computadoras funcionaban con válvulas de vacío. Eso era incandescente, generaba mucho calor y consumía muchísima energía. Cuando se inventaron los transistores en laboratorios Bell en 1948, entonces eso se adaptó después a quién y a las computadoras, ¿verdad? Y ahí pasamos a la segunda generación. Y así sucesivamente, ¿verdad? De acuerdo a qué tecnología va apareciendo, entonces se pasa de una generación a otra. Y tenemos acá, ¿verdad?, la primera generación, como ya mencionamos, ¿verdad? Estaban con válvulas, funcionaban con válvulas de vacío y la programación se hacía directamente en lenguaje de máquina. La segunda, ¿verdad?, ya no utiliza válvulas de vacío, utiliza transistores. Con eso se reduce el tamaño de los equipos informáticos, también el consumo de la energía eléctrica, pero a pesar de todo eso, la segunda generación de computadoras eran todavía equipos grandes, ¿verdad? Al comenzar la segunda generación de computadoras, también, ¿verdad?, estaba en plena vigencia la carrera espacial. La carrera espacial entre dos superpotencias de la época. Por un lado, los Estados Unidos de América y por otro lado, la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Y cuya cabeza visible era la Federación Rusa, pero en realidad eran muchos más países los que lo componían. Cuando la Unión Soviética se desintegró, creo que aparecieron como, se convirtió en 15 a 16 países. Por ejemplo, Ucrania, que formaba parte de la Unión Soviética,
digamos, se volvió un país independiente. También Estonia, Lituania, Letonia, Moldavia, Bielorrusia y otras repúblicas más, ¿verdad? Que ahora no me vienen a la memoria porque son muchos realmente. Y el problema, ¿cuál era cuando se comenzó la carrera espacial? El problema es que con estas computadoras de segunda generación no se iba a poder llegar a la Luna, porque las naves, ¿verdad? Los cohetes necesitaban también tener equipos computacionales, pero el tamaño de estos equipos de segunda generación eran aún, ¿verdad? Enormes. Y en la década del 60, al comienzo, la Unión Soviética llevaba la delantera en la carrera espacial, al punto que ellos fueron los primeros en lanzar un astronauta al espacio que dio, ¿verdad? Que orbitó la Tierra, que fue un astronauta llamado Yuri Gagarin. Después, ¿verdad? Con la decisión política de John Kennedy, presidente en ese entonces de los Estados Unidos, ahí Estados Unidos empezó, ¿verdad?, a tomar la delantera, porque él había dicho, había propuesto que a fines de la década del 60 los Estados Unidos tenían que enviar hombres astronautas a la Luna y volver sanos y salvos los mismos, ¿verdad?, al planeta Tierra, cosa que se logró el 20 de julio de 1969. ¿Cómo? Con la tercera generación. La tercera generación utilizan circuitos integrados. Entonces eso hizo, ¿verdad?, que se redujera muchísimo más el tamaño de los equipos, al punto tal que ya podían, ¿verdad?, de repente ubicarse en los cohetes, ¿verdad? En los cohetes y también en la cápsula Águila, que fue la que alunizó después en el 69. Con relación a los circuitos integrados, ¿verdad? O sea, la computadora que se utilizó para llegar a la Luna fue una computadora de 16K de memoria RAM. Bueno, este slide que estamos viendo acá, yo les puedo asegurar que pesa mucho más que 16K, para que ustedes tengan una idea nomás de cómo viene la mano, ¿verdad? Y quienes programaron esa computadora y fueron los científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿verdad? Con relación al Instituto Tecnológico de Massachusetts, sin ánimo de salir fuera de contexto, bueno, un paraguayito estudió ahí, se recibió de ingeniero naval, ¿verdad? Era un hombre paraguayito de primera generación, descendiente de italiano, el capitán Bossano. Con sus conocimientos, él hizo los planos de lo que serían después, ¿verdad?, las dos cañoneras que él mismo supervisó la construcción en Italia y los trajo a Paraguay, que sirvió como apoyo logístico durante la guerra del Chaco. Probablemente no hubiéramos ganado esa guerra si no teníamos el apoyo logístico, ¿verdad?, de esas dos embarcaciones. Bueno, pero eso es harina de otro costal, dejémoslo ahí, ¿verdad? Cuando ya estaba por alunizar, era Águila, dio un error desconocido, un código desconocido. Y el comandante igual tomó la decisión de seguir, ¿verdad? Y bueno, aterrizaron, luego tuvieron tiempo de ver, ¿verdad?, qué significaba ese código de error que dio la computadora. Y era un código de error que indicaba que todos los módulos del programa que no eran importantes quedaban inactivos, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que pudiera seguir funcionando todo el sistema en sí, ¿verdad? Pero dejando de lado los módulos que no eran prioritarios. O sea que en síntesis, ¿verdad?, en pocas palabras, hasta ese detalle tuvieron en cuenta, ¿verdad?, los programadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts para que el hombre pudiera llegar a la Luna. Y sin la informática, creo que no se iba nunca a poder llegar, ¿verdad?, Eh, a nuestro satélite natural. Las de cuarta generación también son circuitos integrados, pero ya a más alta escala. Y eso hace que aumente la capacidad de memoria, la velocidad de proceso y también que se vuelva a reducir nuevamente el tamaño. Las de quinta ya están basadas en inteligencia artificial. Y ahora vamos a ir, ¿verdad?, digamos, desmenuzando un poco más, ¿verdad? La primera generación del 46 al 59.
Bueno, como todos ustedes saben, la primera computadora propiamente dicha fue la ENIAC, pesaba 30 toneladas, medía 30 metros, funcionó hasta el 55, no tenía monitor, teclado, impresora, ¿verdad? Eso se programaba en base a unos circuitos, ¿verdad? Que tenía circuitos externos que se iban moviendo en una posición u otra. Y el lenguaje era un lenguaje de máquina, ¿verdad? ¿Qué más sucedió en la década del 50? Se construyeron computadoras notables, cada una contribuyó con avances significativos, pero con una diferencia. La ENIAC no usaba aritmética binaria, pero sí esas computadoras que después ya se vendieron en serie. La ENIAC trabajaba todavía con sistema decimal. ¿Verdad? Y la primera computadora digital era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo, ¿verdad? Me refiero a la ENIAC. Y ¿quiénes fueron los precursores? Bueno, John Moxley y un ingeniero Preston Ecker, ¿verdad? Que era ingeniero eléctrico. No, eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Ecker era ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y lo desarrollaron en Pensilvania. Acá tenemos ahora la foto a la derecha de Ecker y a la izquierda de Mowley. Ahora estamos pasando a la segunda generación, ¿verdad? En estas computadoras ya se utilizaron los transistores y ya se usaban los lenguajes de alto nivel. Bueno, ¿qué son los lenguajes de alto nivel? Y son los que utilizamos hasta el momento, ¿verdad? Para la época probablemente se usaba COBOL, Fortran 4, ¿verdad? Y no estoy seguro, RPG-2. El invento de los transistores significó un gran avance, ya que permitió la construcción de computadoras más poderosas, más confiables y menos costosas. Además ocupaban menos espacio y producían menos calor que las computadoras anteriores que operaban en base a válvulas de vacío, ¿verdad? También se inventa la microprogramación que simplifica el desarrollo de las unidades de proceso. Abajo tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, le tenemos RAD Wilks, tenemos también en el medio, ¿verdad? Una IBM 1620 del 1961 y a la derecha tenemos lo que diríamos fue la legendaria IBM 360, ¿verdad? Porque la IBM 360 se fabricó un buen tiempo y tuvo varios modelos. Es como en la industria automovilística. La Volkswagen, ¿verdad? Su autoemblema durante mucho tiempo fue el escarabajo. Para Peugeot, su autoemblema, ¿verdad? Estamos hablando de autos estándares, no de autos de vehículos de alta gama. Para Peugeot, su vehículo estrella por mucho tiempo fue el 504, ¿verdad? En el caso de Volkswagen, del escarabajo pasaron al Gol, ¿verdad? Que se empezó a fabricar ya desde el 80 y continúa hasta nuestros días, con cambio, obviamente. Un Gol modelo 2022, ¿verdad? Ya es a inyección y un Gol modelo 80 era todavía con carburador, por decir. Y con esto terminamos, ¿qué cosa? Terminamos lo que sería, ¿verdad? La primera y segunda generación. Entonces voy a volver un rato a nuestra aula virtual, un pequeño mini break y voy a tomarme un poquito de agua. Ahora vamos a ir a dónde? Vamos a ir a las computadoras de tercera y cuarta generación. No se olviden que el material anterior es de lectura obligatoria para responder el cuestionario. También este material que ahora vamos a ver, ¿verdad? Es de lectura obligatoria y ya avanzamos, ¿verdad? ¿A qué cosa? A computadora de tercera y cuarta generación. Bueno, tenemos acá, ahora voy a proyectar, ¿verdad? Con la anuencia de todos ustedes. Muy bien, ahora el Zoom me avisa que ya están viendo ahora mi presentación. Bueno, tercera generación de computadora del 65 al 70, ¿verdad? Texas Instrument, ¿verdad? Fue quien consiguió la idea de fabricar un circuito integrado. Y en el 60, en un congreso, anunció su idea.
sobre los circuitos sólidos, más adelante denominados circuitos integrados. Volviendo un poco atrás, los transistores que se usaban en las computadoras de segunda generación los creó Laboratorios Bell. ¿Qué podemos decir con relación a los circuitos integrados? La tecnología integrada hace posible la construcción en un solo bloque de semiconductor de un circuito que realice una función electrónica compleja. Los distintos elementos quedan conectados directa e inseparablemente, obteniéndose sobre el sustrato de cristal una especie de microfotografía del circuito. Algunos de los hechos más relevantes de la nueva tecnología son los siguientes. Primero, el bajo coste de los transistores, que incluye ya circuitos integrados en este caso, ¿verdad? Lo cual hizo posible diseños de circuitos cada vez más complejos y perfectos. Bueno, seguimos. Al estar todos los componentes de un circuito muy próximos en el mismo cristal, los retardos en la transmisión de señales entre distintos puntos son mínimos. Tercero, se reduce el consumo de energía y aumenta la fiabilidad de los circuitos. Cuarto, se consigue una gran miniaturización. Quinto, se puede automatizar considerablemente la construcción de los circuitos, pudiéndose fabricar en grandes series. Sexto, los nuevos dispositivos no solo contienen conmutadores, sino circuitos complejos. Es decir, se reduce considerablemente el trabajo manual de interconexión de componentes. Se construye simultánea y automáticamente todo el circuito. Tecnológicamente, la tercera generación de computadoras se caracteriza por la utilización de circuitos integrados SSI, pequeña escala de integración, y MSI, media escala de integración. Hay que tener en claro que la de cuarta generación siguen usando circuitos integrados, pero con otra escala de integración, menor aún que estas dos que estamos mencionando acá. ¿Qué más podemos decir con relación a las computadoras de tercera generación? Que en esta época se desarrollan grandes computadoras, dando servicio a gran diversidad de terminales, trabajando en forma local o remota. Con ello se desarrollaron procedimientos para compartir los recursos del computador, como la unidad central de procesador, memoria y periféricos. Cuando hablamos de trabajar de forma local o remota, eso significa que ya estamos trabajando, ¿verdad? Con redes informáticas. Las redes informáticas básicamente se subdividen en dos grandes grupos. Las redes LAN, Local Area Network, y las redes WAN, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Una red LAN es, por ejemplo, cuando estamos, digamos, en el campus de UXA y entonces hay, digamos, 3 laboratorios, uno en cada piso, y esos están unidos, ¿verdad? A través de un router, un hub, a un servidor, ¿verdad? Y el servidor está ahí nomás también en el edificio. Además, hay otras terminales que utilizan, por ejemplo, el personal administrativo, los directivos, etcétera. Entonces, esa es una red LAN, ¿verdad? ¿Qué más podemos acotar? Y un concepto muy importante. Se desarrolló la memoria virtual. Esta permite al usuario hacer programas de una capacidad muy superior a la que físicamente tiene el computador. Esto hace posible que la capacidad máxima de los programas venga limitada por el espacio que se reserva en disco para ella y no por la memoria principal. La memoria virtual permite que aumente el número de procesos en la memoria principal en ejecución concurrente, ya que con ella no solo es necesario que esté en memoria principal un trozo mínimo de cada proceso y no el proceso completo. Esta memoria se basa en que las instrucciones de un programa que se ejecuta sucesivamente están en direcciones muy próximas y en que los programas suelen estar redactados con gran linealidad. En un sistema de memoria virtual se mantiene en disco un archivo con la imagen del proceso completo, que está troceado en páginas o segmentos, dependiendo del método.
la segmentación es más compleja que la del tipo de paginación, ya que los segmentos son de tamaño variable y son más difíciles de gestionar. Las páginas son de capacidad constante y preestablecida. Bueno, también podemos acotar, en esta época se perfeccionó y generalizó el uso de las técnicas de procesamiento concurrente como segmentación de cauce, multiprogramación y multiprocesamiento. Y ahí vamos a detenernos un poquitito y vamos a ampliar un poco más este concepto. Vamos a ir por partes. Primeramente, lo de la memoria virtual. Bueno, ¿en qué realmente consiste? Y hagamos un ejemplo sencillo. Digamos que la memoria interna de la computadora es de 16K. Perfecto. Pero también acotemos que están 5 de ustedes trabajando, cada uno haciendo su parte, lo suyo. Y el programa, o sea que el tamaño total de lo que ustedes están usando, ¿verdad?, supera a los 16K. Digamos que en total, ¿verdad?, necesitan 48K ustedes. Entonces ahí estamos hablando de programación concurrente. ¿Qué significa eso? Que varios usuarios están usando al mismo tiempo el equipo informático. Bueno, pero ¿cómo es posible que si la computadora es de 16K de memoria y ustedes están usando 48K, cómo es posible que ese equipo funcione? Muy sencillo, ¿verdad? Esos 48K que ustedes usan en realidad están depositados en el disco duro. Los procesos, todo lo que ustedes están haciendo está en el disco duro. Y el sistema operativo, ¿qué es lo que hace? Va segmentando, ¿verdad? Y entonces, como en total ustedes usan 48K, digamos que segmenta en 3 módulos de 16K. Y va intercambiando, ¿verdad? Cuando se necesita usar un módulo de 16, el primer módulo de 16K, eso viene del disco duro a la memoria y se procesa. Luego, cuando se va a necesitar el segundo módulo de 16K, la misma cosa, ¿verdad? Se retira el primer módulo y se trae el segundo módulo de 16K y se procesa. Y se hace lo propio con el tercer módulo de 16K y así sucesivamente, ¿verdad? Obviamente los usuarios ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo ahí. Es más, cada uno de ellos cree que tiene el uso exclusivo del equipo, ¿verdad? Pero son fracciones de segundo, ¿verdad?, lo que le da a cada partición. Y eso, ¿verdad?, hace que el usuario piense que solamente él está usando el equipo y que lo que él está haciendo es lo que tiene prioridad. ¿Gracias a qué? Gracias a la memoria virtual. ¿Qué más podemos acotar? Se puede considerar que la consolidación de esta técnica se debe a su introducción en algunos modelos de la IBM 360. Fue el más significativo de la época. Los aspectos más destacables del 360 es que se concibió como una línea o familia de computadores utilizable tanto para aplicaciones comerciales o científico-teóricas. Todos los modelos de serie tenían el mismo repertorio de lenguaje máquina y el mismo sistema operativo. Solo cambiaba el precio y prestaciones debido a diferentes implementaciones físicas. Y ahora vamos a centrarnos un poquitito en el software que usaban estas máquinas. Un ratito. Bueno, una de las características destacables fue el desarrollo de grandes computadoras con un gran número de terminales. Se difundieron sistemas operativos que utilizaban técnicas tales como multiprogramación, multiprocesamiento, secuencias múltiples, dispositivos de entrada o salida virtuales, spool, etc. Spool es Simultaneous Peripheral Operation Online, ¿verdad? Son, digamos, colas de lectura y colas de impresión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Hay 50 usuarios usando la red, ¿verdad? Y bueno, y se forma una cola de 50 usuarios que van, que el CPU va, digamos, ejecutando los procesos en un orden preestablecido en base a los 50 usuarios que están ahí, en base a una cola, ¿verdad?, de espera. Y digamos que de los 50 usuarios, hay una sola impresora y 10 de ellos al mismo tiempo tiran la impresión, ¿verdad?, a una impresora. También se hace exactamente lo mismo.
se forma una cola de impresión, ¿verdad? Y el primero en entrar en la cola es el primero en salir. Eso por sus siglas en inglés se llama FIFO, First In, First Out. ¿Qué más podemos decir? El sistema que implementa los dispositivos de entrada, salida virtuales se denomina spooler. La idea del gestor de dispositivos virtuales se aplica a periféricos lentos y consiste en interponer entre un proceso y el periférico lento un dispositivo de memoria auxiliar rápido. ¿Qué más podemos decir? En la segunda mitad de la década de los 60 se idearon nuevos lenguajes de programación, tales como BASIC en el 64, PL1, APL y Pascal. Bueno, BASIC fue, ¿verdad?, uno de los lenguajes más utilizados en Paraguay entre los 80 y los 90, hasta desaparecer hoy en día. ¿Qué podemos decir de él? Que fue concebido como un lenguaje interactivo, polivalente y de fácil aprendizaje y empleo. En un principio fue normalizado por el organismo ANSI y de esta normalización parten las líneas originales del BASIC. Más tarde surgió toda una gran familia de dialectos que cada vez se fueron desviando más y más del lenguaje original. En mi caso particular, yo hice mi tesis en lenguaje BASIC con una Commodore 64, una microcomputadora, ¿verdad? Ahí habla de un organismo llamado ANSI, ¿verdad? ANSI es un organismo que se encarga de estandarizar, ¿verdad?, el hardware y el software. Porque en la década del 80, ¿verdad?, se tenía un problema. Supongamos que, no sé, nosotros con nuestro equipo de programación preparábamos un programa de facturación en COBOL, pero para IBM Sistema 3. Y andaba muy bien, digamos, el sistema. Y eso después, ¿verdad?, por ejemplo, pasábamos a otro equipo, digamos, de otra marca, digamos, un equipo de la marca NCR, ¿verdad?, por sus siglas National Cash Register. Y bueno, pasábamos ahí, ¿verdad?, nuestro programa y bueno, ahí empezaba a tener errores, ¿verdad?, porque el compilador era diferente. Entonces, ¿verdad?, bueno, vamos a dejarnos este NSR y vamos a probar un poco en otro equipo de otra marca, digamos un equipo Varrox, ¿verdad?, de la marca Varrox. Y hacíamos y ocurría lo propio. Entonces, ¿cuál era el problema? Y que cada sistema, o sea, cada compilador, por más que era COBOL, eran diferentes entre una marca y otra. Y ANSI es el que se encargaba de decir, bueno, se tiene que hacer esto en lo inherente a COBOL. De modo que cualquiera de los tres equipos pudiera funcionar, ¿verdad?, sin ningún inconveniente. Gracias a estas estandarizaciones, por ejemplo, ¿verdad?, yo en este mismo momento estoy usando una notebook de la marca Asus. Otro estudiante a lo mejor está usando HP, otro Acer, otro Lenovo, ¿verdad? Y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya está todo estandarizado. ¿Y quién se encargó de eso? ANSI. También ANSI se encargó de estandarizar, por ejemplo, ¿verdad?, cómo tiene que ser la medida de las entradas USB. O si no, cada fabricante iba a producir, ¿verdad?, para que sea incompatible con el de su competidor, ¿verdad? Y ese tipo de cosas es lo que ANSI tuvo muy en cuenta. ¿Qué más podemos agregar? En 1977, la empresa Microsoft desarrolló un dialecto que pretendía unificar criterios. Rápidamente fue aceptado por varios fabricantes de ordenadores como Tandy, Apple, Commodore, etc. El gran boom del BASIC ha llegado con la irrupción de los microordenadores, con la gran ventaja de su precio, que lo ha hecho accesible a cualquier bolsillo. Pero hay que señalar que en un principio el BASIC fue adoptado en los sistemas comerciales de tiempo compartido. De estos es donde viene la popularidad del BASIC. En la década de los 80, el BASIC se convirtió en el lenguaje de programación más utilizado. Y ahora vamos a hablar del rey, ¿verdad? El único rey, el lenguaje C. Producto derivado de dos lenguajes procedentes como era BCPL y V. Fue desarrollado en los años 70 como consecuencia de la necesidad de una herramienta de programación potente, pero de fácil uso para el diseño del sistema operativo Unix.
A partir del momento de la presentación, de su presentación, la aceptación del C fue rápidamente en aumento hasta convertirse a mediados de los 80 en uno de los lenguajes más importantes y extendidos del mundo. Se escribieron numerosos compiladores e intérpretes de este lenguaje para todo tipo de ordenadores, lo cual contribuyó a favorecer su programación y a aumentar, por tanto, su popularidad, pero provocó como contrapartida lo que ya mencionamos, ¿verdad? Pequeñas diferencias entre las distintas versiones que fueron apareciendo y que se alejaban peligrosamente de los estándares. Así pues, la expansión incontrolada del C generó ciertas incompatibilidades entre distintas implementaciones del lenguaje y dañó seriamente una de las características más importantes con la que contaba el lenguaje, que era su portabilidad. El Instituto Americano de Estándares, eso es el ANSI, propuso unas normas para que fueran adoptadas por todos los compiladores e intérpretes de C, con lo que se consiguió salvar todas las barreras que la expansión incontrolada del lenguaje había levantado. Bueno, entonces ven ustedes que C es un lenguaje de los 70, ¿verdad? Estamos hablando de 50 años y sigue tan vigente. Es más, después apareció un C mejorado que es el C++, ¿verdad? Y se sigue enseñando este lenguaje en las carreras de informática, ¿verdad? En cualquier carrera de informática de cualquier facultad, ¿verdad? Lo primero que se le enseña a los estudiantes es el lenguaje C. Sigue tan vigente. El lenguaje C es, digamos, muy versátil. Por ejemplo, se utilizó para crear el sistema operativo Unix, que como mencioné ya creo que más de una vez, fue el mejor sistema operativo que se pudo haber creado hasta la fecha. Aparte del Unix, ¿verdad? Que hizo Linus Torvald y también hizo en lenguaje C el sistema operativo Linux, ¿verdad? Que sigue tan vigente también, ¿verdad? Entre paréntesis. En fin, C es el rey y va a seguir reinando por largo tiempo, pero va a compartir, ¿verdad? Digamos, su espacio ahora mismo con Python y con Java. Y Java estuvo muy fuerte, era un tiempo, pero ahora Python está tomando la delantera. Entonces, si queremos hacer una clasificación, creo que la cuestión sería primero Python, segundo Java y tercero C, ¿verdad? Más o menos en ese orden, a mi modo de entender. Ahora vamos a referirnos a las computadoras de cuarta generación. Estamos hablando de sistemas abiertos. Y bueno, resulta que cada computador en las generaciones anteriores estaba muy ligado a su fabricante. Eso ya lo mencionamos varias veces en la sesión de hoy. De forma que tanto el software como los distintos elementos hardware, incluidos los periféricos, eran suministrados en la configuración inicial y en ampliaciones sucesivas, exclusivamente por el fabricante original. Con los sistemas abiertos, la filosofía es distinta. El usuario puede configurar su sistema prácticamente a medida, adquiriendo software, impresora, unidades de disco, ¿verdad? De diferentes fabricantes. También se caracteriza esta generación por los logros indicados a continuación. La tecnología. Bueno, ellos ya utilizan circuitos de gran escala de integración y de muy alta escala de integración. Muchas funciones hardware de gran complejidad se implementan con circuitos integrados, con las consiguientes ventajas en cuanto a precio, miniaturización, ahorro de consumo y aumento de fiabilidad. La miniaturización y aumento de la velocidad de las memorias de circuito integrado fue, ¿verdad?, la característica. En el 70, Intel comercializa las primeras RAM dinámicas de RAM y desde entonces se ha logrado un incremento de su capacidad constante. Se multiplica por 4 su capacidad cada 3 años. Así, en 1980 se comercializaron chips de 64 KB con tiempos de acceso del orden de 250 nanosegundos. En el 92 ya había chips de 16 megabytes con tiempos de acceso de 90 nanosegundos.
Y en el 95, por ejemplo, Hitachi anunció de RAMs de 1 GB con tiempos de acceso de 33 nanosegundos. Entonces ahí vamos notando la evolución, ¿verdad? Del tamaño del tamaño de los procesadores y en cuanto a su capacidad de almacenamiento y también el aumento en la velocidad del acceso, que como ustedes están notando se mide todavía en nanosegundos en esa época. Con relación a Intel, ¿verdad? Bueno, Intel es probablemente el líder mundial en fabricación de procesadores. Su buque insignia sigue siendo el i7, ¿verdad? El i7 hace mucho tiempo está en el mercado y fue teniendo varias versiones. Y también ya lanzaron, creo, si no estoy equivocado, el i9, pero todavía no se está extendiendo demasiado su uso según tengo entendido. ¿Cuál es su competidor? Y su competidor es AMD, ¿verdad? Y periódicamente ellos se demandan mutuamente, se acusan el uno al otro de que hicieron algún tipo de piratería industrial. Bueno, computadora de cuarta generación, ¿verdad? Los ordenadores personales son microcomputadores de longitud de 16 o 32. Eso ya no existe tampoco. Las máquinas de ahora son de 64 bits, ¿verdad? El primer PC fue un Altair que se produjo en 1975 y el PC apareció en el 81, ¿verdad? El PC de IBM. Con relación a IBM, hoy ya no fabrica PC ni notebooks, ¿verdad? Le dio la licencia a la marca china Lenovo. Así que si alguien tiene un Lenovo, en realidad es un IBM chino el que está usando. ¿Y cómo fue, verdad, lo de la historia de la IBM PC? Resulta ser que ya estaba Apple muy fuerte en el mercado. Y IBM seguía fabricando grandes armatostes, ¿verdad? Y sin embargo ya Apple ya tenía microcomputadoras y la gente ya empezaba a comprar y a comprar y a comprar Apple. Entonces IBM, ¿verdad? Ahí cayó en la cuenta de que ellos no podían quedarse atrás, ¿verdad? Porque IBM era el líder mundial en ese momento. Hoy en día Apple es la empresa más cara a nivel mundial en cuanto al valor de sus acciones, entre paréntesis. Y entonces lanzaron ellos, ¿verdad? Su PC, una XT. Bueno, pero tenían la computadora, pero no tenían sistema operativo, ¿verdad? Entonces hablaron con Microsoft, con un personajete nefasto llamado Bill Gates. Y firman un contrato, ¿verdad? Y Bill Gates le dice, está bien, tranquilo, IBM, yo tengo para tu sistema operativo, te voy a instalar. Pero ¿cuál era la realidad? Y la realidad es que Bill Gates no tenía absolutamente nada. Y tuvo la caradura de firmar un contrato con el líder mundial de informática de la época. Y un amigo, él, ¿verdad? Su socio del negocio le dice, yo le conozco a un personaje que diseñó un sistema operativo. Y vamos a ir a hablar con él y vamos a comprarle su sistema operativo. Y le compraron por $50,000. Estimo que sería un $500,000, de verdad, al valor actual. Se fueron con eso, parcharon y le dijeron a IBM, ya tenemos para tu sistema operativo. Alguien parece que abrió su micrófono, con las disculpas del caso. Y entonces, bueno, le dijo Microsoft a IBM, bueno, ya tenemos para tu sistema operativo, pero yo no te voy a vender esto. Por cada máquina que vos vendas con nuestro sistema operativo, tenés que pagarnos regalías. Y así fue como Microsoft se capitalizó, ¿verdad? Después vino otra vez historias tragicómicas entre Microsoft e IBM. Por ejemplo, Microsoft le dijo, bueno, ahora te vamos a hacer un sistema operativo que se va a llamar OS2. Y le tenían ahí a IBM, perdón, y nunca le terminaban. Porque paralelamente ellos ya empezaron a trabajar en secreto con el Windows 95, que su nombre en clave era Proyecto Chicago. Al final, ¿verdad? Bueno, se rompió la relación comercial entre Microsoft y IBM, pero a la larga le dio, ¿verdad? Microsoft el sistema operativo OS2 a IBM, que era muy bueno, ¿verdad? Entre paréntesis, para la época. Y esto es lo que podemos decir, ¿verdad? A grosso modo, ¿verdad? En relación a las computadoras
de cuarta generación, ¿verdad? Entonces ahora voy a dejar de presentar, voy a volver a nuestra aula virtual y estaríamos entrando, ¿verdad?, a lo que sería la parte final de los materiales de lectura obligatorio, ¿verdad? Y a ver cómo estamos en cuanto al tiempo. Bueno, en cuanto al tiempo, tenemos todavía 14 minutos. Perfecto. Entonces vamos a mirar ahora la última parte del material de lectura obligatoria, con la anuencia de todos ustedes. Bueno, compartir pantalla. Ya está. Y ahora estaríamos yendo un ratito. Ahora el Zoom me avisa que ustedes ya están viendo mi presentación. Estaríamos entrando en la parte final, ¿verdad?, en lo que se refiere a quinta y sexta generación de computadoras. ¿Qué pasó ahí? Quinta generación fue un proyecto ambicioso lanzado por los nipones a finales de los 70. Su objetivo era desarrollar computadoras que utilizarían técnicas de inteligencia artificial al nivel del lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra. Bueno, se sigue con esto, se sigue intentando, ¿verdad? Pero no es fácil traducir directamente de una lengua a otra. Porque en primer lugar, el que va a hablar, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos que se traduzca de español a inglés, lo que estamos diciendo. Y tenemos que hablar en un español neutro, sin ninguno de nuestros modismos, ¿verdad? No podemos decir que nos traduzca qué es lo que significa esta cosa que está acá, ¿verdad? No, eso no va a funcionar, no va a entender, ¿verdad?, el traductor, ¿verdad? Tenemos que usar un español neutro y las palabras adecuadas. Y eso no es solo para nosotros, ¿verdad? Los argentinos tienen su modismo, ¿verdad? Tienen también, en vez, no sé, de decirte la hora de, che, dame las agujas, te dicen, ¿verdad? Te está pidiendo la hora. Después están los huevones, ¿verdad? Los trasandinos, ¿verdad? De Chile. En fin, ¿verdad? Cada país tiene su modismo y eso es lo que hay que evitar cuando vamos a recurrir al uso de traductores. El proyecto duró 10 años. Los campos principales eran tecnología para proceso de conocimiento, tecnología para proceso de base de datos, sitio de trabajo de alto rendimiento, informática funcionales distribuidas y supercomputadora. Se logró eso, lo de la supercomputadora se logró y eso sigue tan vigente. Sexta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo vectorial con cientos de microprocesadores trabajando al mismo tiempo. Cuando hablamos ahora de arquitectura, bueno, tenemos que aclarar que el padre de la arquitectura moderna de computadoras fue von Neumann. ¿Verdad? Él dio los principios, ¿verdad?, de la arquitectura de computadora en la década del 40 y 50. ¿Verdad? El principio que él dio se sigue manteniendo hasta ahora. Pero obviamente, ¿verdad?, con el transcurso del tiempo, las arquitecturas de computadoras fueron también apareciendo en diferentes versiones. Por ejemplo, una de las arquitecturas de computadoras fue la arquitectura CISC y después vino la arquitectura RISC y así sucesivamente. ¿Qué más podemos decir? Que se han creado computadoras capaces de realizar, ¿verdad?, billones de operaciones al mismo tiempo, ¿verdad? También hay redes de área mundial, WAN, por supuesto Internet, que se irán creciendo desorbitadamente utilizando medios de comunicación a través de fibra óptica y satélites, con un ancho de banda impresionante. Las tecnologías de esta generación ya han sido desarrolladas o están en proceso. Son inteligencia artificial, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores con otra tecnología llamada transistores ópticos, etc. Con relación a la holografía, CNN lo utilizó cuando este presidente Obama se presentó para la reelección, ¿verdad? Y utilizó un holograma en donde la periodista estaba físicamente a otro lado, pero a través del holograma era como que si estuviera ahí
frente al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? El experimento fue exitoso y llamativo, realmente. Con esto estamos terminando, ¿verdad?, la parte de arqueología informática. A partir de ahora vamos a ir dándole ya otro enfoque a nuestra materia. ¿Y qué más tenemos? Bueno, tenemos todavía algunas cositas, un ratito. Así como teníamos videos, ¿verdad?, cuya visualización era opcional, también les cargué, ¿verdad?, dos materiales que hablan sobre la planilla electrónica Excel, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos, ¿verdad?, sabemos bien lo que es Excel, pero acá tenemos algunas cosas, ¿verdad?, que va explicando este material, los componentes básicos, ¿verdad?, que son barra de acceso, cuadro de control, opciones, nombres, fórmulas, etcétera. Los componentes, ¿verdad?, que ustedes ya lo conocen, obviamente. Y después tenemos los diferentes tipos de cursor, ¿verdad? ¿Qué significa la cruz blanca gruesa? ¿Verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad? Es el primero que encontramos al empezar a trabajar en el Excel. Pero después tenemos cursor de flecha gruesa horizontal, ¿verdad? Y aparece cuando situamos el ratón encima de alguno de los números. Cursor de flecha gruesa vertical, cursor en forma de cruz negra fina, cursor para ampliar columna, para ampliar fila, cursor de texto, ¿verdad? Después tenemos cursor de 4 flechas para mover celda, ¿verdad? Y después cursor flecha para elegir dónde llevamos la celda, cursor en forma de mano para seleccionar hipervínculo. Después tenemos, ¿verdad?, lo que es una celda. Tenemos acá la función suma. Y así, ¿verdad?, vamos avanzando en este material, primer material, en donde le va mostrando, ¿verdad?, muchas cosas que a lo mejor de repente les pueden ayudar a ustedes para mejorar la calidad de sus trabajos. Y bueno, entonces esto es con relación al material 1, ¿verdad? También hay un material 2 y vamos a visualizarlo, ¿verdad?, un poquito. Un ratito, por favor. Este es el segundo material. Cómo se ordena, ¿verdad?, por colores, celda, fuente, icono. Cómo se ordena una lista. Cómo se ordena distinguiendo mayúsculas de minúsculas. Cómo se ordena a través de un valor parcial en una columna. Cómo se hallan subtotales. Para eso tiene que estar ordenado, ¿verdad?, los contenidos. Después tenemos acá funciones subtotales. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos ejemplos. Tenemos la opción de buscar, ¿verdad?, buscar H, buscar B, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a volver a nuestra aula virtual con la anuencia de todos ustedes. Bueno, ¿alguna consulta, jóvenes, para ir de a poco levantando la sesión? No, profe. Ok. Otro punto que quiero mencionar, chicos, es que voy a volver a habilitar la tarea, la primera tarea. Va a estar disponible desde las 00 del día 1 de abril hasta las 23:55 del día domingo. También voy a volver a habilitar el primer cuestionario. Un ratito voy a mirar por nuestra aula virtual. Bueno, a ver, el primer cuestionario dice A1, ¿verdad? Ustedes no están viendo. Y ese se cerró el 24 de marzo. Entonces eso significa que el cuestionario A2 estaría cerrando hoy, ¿verdad?
Bueno, entonces le vamos a ampliar también hasta el domingo. ¿Por qué estamos haciendo esto, ampliando estos plazos? Y digamos que se puede dar el caso de que algunos no pudieron hacerlo por diferentes motivos. También hay chicos que a lo mejor se inscribieron después, ¿verdad? Ese es el caso más común. Y lógicamente no van a, cuando ellos se inscribieron ya no estaban disponibles estos materiales. Entonces voy a habilitar eso ahora para que ustedes puedan completar. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Profe, si ya completaste los cuestionarios, ya no hace falta volver a completar o cómo quedaría esa parte. Bueno, yo programé, ¿verdad? Para que solamente una vez se pueda completar el cuestionario. Por lo tanto, los que van a completar el cuestionario son aquellos que todavía no lo hicieron. Los que ya lo hicieron no van a poder hacerlo de nuevo. Ya queda eso ahí. Es para, Muchas gracias. de nada, de nada. Es para facilitarle a los que por A o B motivo no pudieron completar el cuestionario. Básicamente, esa es la idea. ¿Alguna otra consulta, distinguidos alumnos? No, profe. Hay ya fecha de exámenes, supongo, ¿verdad? Vamos a mirar por la aula virtual. Un ratito. Ustedes no ven, pero yo sí estoy bien mirando. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Acá está. Bueno, nuestro primer parcial nos falta muchísimo todavía. Es el 28 de abril. Bueno, yo pensé que ya estábamos llegando a eso. ¿Y qué es lo que va a salir el 28 de abril? Y bueno, lo que se dio hasta la sesión anterior, que es el 21 de abril. Voy a mirar por el calendario. Mira, ustedes no ven, pero yo sí, 21 de abril. El 14 de abril no hay sesión, porque es Jueves Santo. ¿Está claro eso, chicos? Sí, Significa, profe. significa que tenemos sesión el 7 y el 21. Lo que se dé hasta ahí, hasta el 21, va a formar parte de qué? Del examen parcial del 28. ¿Cómo va a ser el examen parcial del 28? Bueno, hasta ahora no me dijeron nada, por lo tanto, asumo que va a ser también a distancia y a través de la plataforma. Generalmente, ¿verdad? Los parciales se les da, creo que 2 días para que puedan ir completando, ¿verdad? Se abre el lunes 28 de abril a las 18:30 y se cierra, creo que 2 días después. Ahora, yo no sé si en este semestre se va a volver a aplicar lo mismo, ¿verdad? Ellos me van a decir ahora, ¿verdad? La coordinación me va a dar ahora las coordenadas, ¿verdad? Por eso que yo no quisiera tampoco adelantarme y decir ya así de manera categórica, bueno, van a tener 2 días para rendir. Vamos a esperar a ver qué nos dicen, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí la coordinación? Y entonces, conforme, ¿verdad? A lo que ellos mencionen, seguramente ahí vamos a mantener los 2 días. Otra cosa pendiente que estamos teniendo, eso lo vamos a ir viendo ya de a poco, es lo inherente al trabajo práctico. Bueno, el trabajo práctico se va a hacer únicamente en grupos. No voy a poder yo asignar trabajos prácticos individuales, ¿verdad? Entonces vayan pensando ya en formar sus grupos, que pues, van a poder tener hasta 5 integrantes, ¿verdad? Como mínimo 3 y como máximo 5, ¿verdad? ¿Y por qué eso? ¿Por qué tienen que ser necesariamente en grupo? Y es muy sencillo. Digamos, la cantidad de estudiantes matriculados es alto, ¿verdad? Y me va a ser muy difícil poder asignar temas, ¿verdad? A alumnos digamos que yo tengo 15 alumnos que me dicen que quieren hacer individual. Bueno, no sé de dónde voy a sacar tantos temas ahora para darle a esos 15 nomás. Después me quedan todavía los que van a trabajar en grupo. Entonces, por ese motivo es que este, vamos a hacerlo en grupo. ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Profe,
Sí, profe. sí, decime, mi hija. El parcial suele ser con selección múltiple o algo así. El parcial va a ser con cuestionario. Y acordate que yo estoy usando 3 herramientas: verdadero o falso, selección múltiple y completa. Ah, bueno. ¿Está Bueno, bien? ¿Está bien, va? sí, Ok. gracias. De nada, mi hija. Y bueno, chicos, si no tienen objeciones, levantamos la sesión. ¿Qué les parece? Dale, profe. Ok, Profe. genial. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Dale, profe. Gracias a usted. Profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, nos Gracias. vemos, nos vemos. Hola, profe. Hablamos.